¿Cuántas, cuántas iglesias habrá fundado Cristo? Como hoy en día existe tantas religiones, tantas iglesias, y todos ellos dicen ser verdaderos. Lo que acá te estoy invitando es para que investiguemos con la Biblia qué iglesia es la verdadera que fundó Cristo. En este momento voy a hacer preguntas a un hermanito que gracias a él aprendí. Si deseas aprender y saber cuál es la verdadera iglesia que Cristo fundó, quédate conmigo. Mi nombre es Lucía Olivares y voy a presentar acá al hermanito. ¿Cuál es su nombre, hermano? Buenos días. Mucho gusto, hermanas. Buenos días. Mi nombre es Carlos Neira, soy apóstol de la palabra y he aprendido mucho del Padre Amatuli, que nos ha ido instruyendo mientras estuvo en vida. El Padre Amatuli nos enseñó con Biblia en mano a conocer los orígenes de la iglesia que Jesucristo fundó. Leyendo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 18, Jesús habla de su iglesia. Le dice a Pedro: sobre ti edificaré mi iglesia. En singular, no dijo mis iglesias. Y eso quiere decir de que solamente una de todas las miles de iglesias que hay a nuestro alrededor que nosotros podemos conocer, solamente una es fundada por Jesús y data de 2000 años atrás. Las demás iglesias son fundadas por hombres y conocemos su fundador, el nombre de su fundador, conocemos también el, su trayectoria, la fecha en que fue fundada. Es más, muchas iglesias que fueron fundadas siglos anteriores han desaparecido. Ahora, Solamente, y sí, esa iglesia que usted me dice es la iglesia católica. esa iglesia que fundó Jesucristo la podemos identificar con el nombre de Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque nosotros, siguiendo la tradición apostólica, ya podemos reconstruir desde el comienzo, desde Pedro, desde el momento que el, Jesús lo nombra a Pedro como la piedra fundamental, la piedra donde edifica su iglesia. Ya podemos nosotros seguir una lista de sus sucesores, muchos papas, desde esa época hasta el momento actual. El Papa León, ya que está actualmente en Roma y que, para dicha de todos nosotros, pronto vamos a ser visitados en el mes de noviembre por él, ya el sucesor de Pedro, el León, va a darnos, nos va a apacentar, ya. Hermanito, otra pregunta. ¿Por qué se llama Iglesia Católica? Ya. Jesucristo no le puso ningún nombre a la iglesia que él estaba edificando, que él estaba construyendo. ¿Ya? Ese nombre de católica viene posteriormente, ya en el siguiente siglo. Una carta de San Ignacio de Antioquía hace alusión a ese nombre, ¿no? Le da nombre de Iglesia Católica. Anteriormente, bueno, se llamaban cristianos, otros le decían nazarenos, otros le decían los del camino, como las comunidades de los que seguían a Jesús, pues le daban el nombre, diferentes nombres. En la Biblia figuran esos tres nombres que le he dicho, pero en realidad no había un criterio genérico para todas las iglesias, ¿no? Cada cual
le ponía el nombre que mejor le parecía. Pero el nombre de católico empezó a pegar, empezó a ser más popular entre las personas que seguían a Jesús, y con ese nombre se ha ido quedando hasta la fecha actual. ¿Qué significa católico? Ya San Ignacio le habla de la iglesia, le habla de la iglesia de Jesús, y le alude el nombre de católico, lo que significa universal. Universal porque contiene toda la doctrina de Jesús. Universal porque es para todos los hombres, de todas las razas, para todos los tiempos también, y por supuesto sobre toda la extensión de la tierra, ¿no? A diferencia de la religión judía, que ellos pensaban que era solamente para el pueblo escogido, ¿no? En general, en ese entonces, cada pueblo tenía su Dios, tenía su religión. Hermanito, disculpe, Sí. como dijo hace ratito la otra pregunta, ¿cuándo empiezan a llamarlo católico? Como dice, ya viene desde antes. La pregunta que le dijeron otra hermanita, Sí. que ella vino antes de Cristo. O sea, eso quisiera que me aclare, que no es así, ya. ¿No es cierto? Sí, el nombre de católico aparece en el año 105 en una carta de San Ignacio de Antioquía, ya, que ella le escribió, y desde entonces poco a poco se fueron los católicos, los seguidores de Cristo fueron adoptando ese nombre, ¿no?, de católicos, y hasta la fecha actual. Lo cual no quiere decir que más adelante pueda cambiar de nombre, ¿no? En realidad, lo importante es de que el, el alma de esa iglesia que funda Cristo es la sucesión de los papas, o sea, la sucesión de los sucesores de Pedro. Ya Pedro, todos los que seguimos a esa iglesia que dirige el sucesor de Pedro, actualmente nos llamamos católicos. Como usted explicó hace ratito explicó que como si sería un embarazo es cuando Cristo le dice a Pedro, ¿no? Tú serás mi iglesia, ¿no? Y cuando se decreta con el Pentecostés, me estaba explicando usted esa parte. Ya, miren hermanos, la iglesia católica celebra como nacimiento el día de Pentecostés, en el cual el Espíritu Santo ya lanza al mundo, a la conquista del mundo, ya a sus mejores soldados, a los discípulos de Jesús que habían sido formados. Pero todo ese tiempo de gestación de la Iglesia Católica empieza, y el nombre, ¿no?, de iglesia ya empieza, lo podemos ver, ¿no?, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Ahí ya Jesús empieza a hablar de iglesia, de agrupación. La iglesia que funda Jesucristo, cuando habla de iglesia, se refiere a la asamblea, a la agrupación de sus seguidores. O sea, sus seguidores forman como un ejército, ¿ya?, cuyo jefe ya va a ser cuyo jefe, ¿no?, como representante de Jesús, va a ser Pedro, ¿ya? Posteriormente, Pedro muere, y como Jesús no vino a salvar solamente ya a los del siglo I y al pueblo judío, sino a toda la humanidad, hay un sucesor. Pedro va a tener un sucesor, y así sucesivamente vienen los sucesores de Pedro hasta el actual, que es el Papa León. La otra pregunta es, cuando
Los primeros tenían varios nombres, ¿no? Hasta llegar a la Iglesia Católica. Los primeros seguidores de Cristo, ¿cómo se llamaban? A ver, vamos a ver. El, seguramente que han tenido muchos nombres, pero en la Biblia figuran tres. Y de tres, uno le decían los del camino, ya Pablo va a Damasco a buscar a los del camino, o sea, a los seguidores de Jesús, esa iglesia que funda Jesús. Más adelante en Antioquía se llaman, se les llama cristianos, ahí empiezan a llamar, el nombre de cristianos por primera vez se utiliza ahí en Antioquía, en las comunidades de iglesia que estaban ahí, en la asamblea de los seguidores de Jesús en Antioquía, y también se ve en un juicio ahí que un judío, Tértulo, les llama nazarenos a los seguidores de Jesús. Posiblemente han tenido también, les han llamado con muchos otros nombres, pero a partir del año 105 empieza ya el nombre de católico a pegar, ¿no? A ser aceptado y repetido por las distintas comunidades que en ese entonces pues estaban separadas geográficamente, ¿no? No es como ahora que hay la comunicación es universal, ¿no? Allí es, poco a poco van adquiriendo ese nombre de católicos y ha quedado hasta ahora porque nos ha gustado, nos gusta ese nombre, nos gusta llamarnos así, católicos, o sea, universales, para todos los tiempos, para todos los hombres, para todas las razas, para todas las generaciones y que contiene totalmente ya las enseñanzas de Jesús, a diferencia de otras iglesias que solamente toman parte del mensaje de Jesús, que solamente consideran algunos aspectos de la enseñanza de Jesús. Nosotros, los católicos, consideramos la totalidad, la universalidad de las enseñanzas de Jesús. Bien, gracias hermanito por este momento, por compartir su sabiduría. Bien, ya. Bien hermanitos. Les doy una sugerencia, queridos hermanos, ya tengamos en cuenta que muchas de las enseñanzas de Jesús nosotros todavía no las podemos así de manera individual, no las podemos comprender, no las podemos practicar, no, somos muy imperfectos y más bien procurémonos edificarnos mutuamente. San Pablo nos aconseja eso, ¿no? Edificarnos mutuamente, enseñarnos unos a otros lo poco que sabemos para ir conociendo más a Jesús y más a su doctrina. Bien, gracias hermanito, gracias. Ya sabemos qué significa la palabra católico y en este momento quiero aclarar, como dice Mateo 16:18, Cristo solo fundó una sola iglesia en Pedro. Edificaré mi iglesia, dice mi, no dice mis iglesias. En Marcos no dice vayan por todo el mundo, todo el universo entero, y eso significa la palabra católico. No nos dejemos llevar por las otras religiones, lo único que quieren es agrandar su hermandad y confundirte porque también hace daño tus creencias tus creencias religiosas daña a la persona psicológicamente. Vamos acá a la psique, a la mente. Daña a las personas psicológicamente esas creencias religiosas. Tienes que aprender a tomar conciencia y dejar de llevar por la fe. La fe, Cristo solo fundó una sola iglesia, una. Vayan por todo el mundo y hagan mis discípulos. Así que tratemos de cambiar la mentalidad
y creer en un solo Dios, porque existe un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, una sola. Dios les bendiga y sígueme para más consejos.